Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skernek y panelistas invitados. Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de la Revista Integrar. Nosotros como equipo muy felices desde el Grupo Educativo Integrar Bienestar, porque ya nos acercamos al programa número 100 y trabajando ya con nuestra revista número 10 de lectura digital, disponible en nuestra plataforma y para consulta con nuestra audiencia de todos estos temas tan interesantes como el que vamos a abordar hoy. Y como nuestro fuerte es la educación, este tema no podría estar ajeno. Y es justamente desde el área de la educación, desde las ciencias de la educación, donde en forma constante buscamos incorporar estrategias y herramientas para educar mejor. Hay un tema que es de candente actualidad, podría decir que hasta lo más vanguardista, vinculado a la neuroeducación, que no es nada más ni nada menos que estudiar la biología del aprendizaje. Y son los directores de las instituciones, de los establecimientos educativos, los responsables de entregar a los formadores las posibilidades de capacitación para que estas herramientas y estrategias puedan ser incorporadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para que este pueda ser más ameno, más estimulante, más atractivo y, por supuesto, ayudar a los estudiantes a aprender mejor. En el caso de la provincia de Misiones, República Argentina, y hago la aclaración por la cantidad de audiencia que tenemos ya a nivel mundial, las instituciones educativas del Estado están teniendo una acción destacada en lo que hace a la incorporación justamente de estas tecnologías y herramientas y nuevas metodologías de aprendizaje para que los saberes sean aprehendidos por los alumnos y puedan llevarse a la práctica con mayor eficacia y eficiencia, apuntando a eso que nosotros llamamos la mejora de la calidad continua, la mejora de la calidad en el aprendizaje. Y para instruirnos sobre el tema, hoy tenemos a un invitado de lujo, realmente de lujo. Es el licenciado Sebastián Maximiliano Rossi, es licenciado en genética, especialista en neurociencia y actual director para no equivocarme, director general de vinculación tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Misiones. ¿Cómo estás, Maximiliano? Bienvenido a nuestra revista. ¿Qué tal, María? Muchas gracias por la presentación y bueno, un placer acompañar en estos temas tan importantes como mencionaste al comienzo. La verdad que es un desafío para nosotros porque hablar de neuroeducación es un poco meternos a aprender cómo aprende el cerebro, cómo se aprende, ¿no? Y desde la propuesta inclusive del Grupo Educativo Integrar Bienestar, hay algo que subyace en todo este proceso y está vinculado a la emoción. Decimos que cuando estamos motivados, cuando estamos de alguna manera atraídos por un nuevo saber, el aprendizaje se produce con mucho mayor avidez. Y se produce algo así como una neuroplasticidad que permite que ese saber se incorpore, se rediseñe y se cree un nuevo aprendizaje a partir de él. Nos gustaría que nos expliques un poquito qué es la neuroeducación y si tiene algo que ver con esto de la emocionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Primero de todo, bueno, un saludo a toda la audiencia. Cuando empezamos a hablar de neuroeducación, primero tenemos que entender de la palabra y por qué está tan de moda todo lo que es neuro. En realidad, tenemos que ir a unos antecedentes que van un poco más atrás de lo que es educación emocional,
empieza en realidad con el gran descubrimiento de lo que es el genoma humano. Con el descubrimiento del genoma humano, ya hace unos 20 años atrás, se pudo llegar a considerar como la decodificación del secreto de la vida, ¿no? En este caso, del ser humano, que tiene un impacto muchísimo en todas las áreas de desarrollo que tiene el ser humano. Decodificar el genoma humano nos permitió a nosotros entender qué son los genes y cómo están relacionados los genes con nuestra forma de ser, con nuestra conducta también. Porque si bien los genes lo que hacen es codificar información para toda nuestra arquitectura biológica, también codifican la información necesaria para nuestro gran e importante cerebro, ¿no? Por eso, cuando hablo mucho de la parte de neurociencias, voy un poquito atrás en la evolución de la vida y veo cómo comenzaron a formarse estas estructuras básicas a complejas, ¿sí? Y cuando hablamos de inteligencia y hablamos de neurociencia, estamos hablando de desarrollo de un cerebro que aparte tiene la capacidad de inteligencia, es decir, la capacidad inteligente de razonarse y pensarse a sí mismo. De ahí empiezan a surgir una cantidad de capacidades y habilidades que son propias del ser humano. Ahora, la neuroeducación, como había comentado, bases ya científicamente en el primer desarrollo del genoma humano, entendiendo cómo se expresan los genes durante todo nuestro desarrollo de materno, nos empieza a formar estructuras más complejas conocidas en el cerebro. El cerebro tiene partes importantes desde la evolución de los reptiles, ¿sí? Como una parte de supervivencia, la parte más primitiva, una parte emocional importante con un núcleo de las emociones, el sistema límbico, y luego una parte prefrontal que es la encargada de las funciones ejecutivas, de los razonamientos o de las funciones superiores. Entonces, nosotros hoy por hoy sabemos mucho del cerebro, pero aún así nos falta muchísimo más el conocimiento. La neuroeducación surge como una forma de conjunción entre las neurociencias, que son ciencias ya multidisciplinares por sí, la psicología por otro lado y la pedagogía, ¿sí? Porque lo que hacemos es adaptar el conocimiento que tenemos del cerebro al proceso o al sistema educativo, ¿sí? En el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿de qué manera se vale la neuroeducación para llevar a cabo estas nuevas propuestas que se están llevando en el aula, en estos mecanismos de aprendizaje, mediante lo que es la neurodidáctica, por ejemplo? La neurodidáctica, la neuroeducación, no es separar, por ejemplo, al ser humano del cerebro, sino integrarlo, entender que el cerebro está en constante intercambio de información con nosotros mismos, con nuestra parte interna, de hecho, con nuestros genes, la parte externa, es decir, con la parte social. Y cuando me refiero a la parte social, no me refiero solamente a los seres humanos, me refiero a la vida en general, a los procesos físico-químicos, a los procesos biológicos de otras especies. Es decir, hay una existencia de una gran ecología, un entendimiento de una gran ecología. Por eso la educación emocional es un contacto con la naturaleza, es un contacto con nosotros mismos, la educación emocional, con otros seres humanos y con la naturaleza. Es un proceso ecológico superior, tengo entendido yo, en este nivel de interpretación. Como sabes, María, muchas personas hablan de educación emocional, pero hay que empezar a hablar de educación emocional, de neuroeducación o de neurodidáctica, teniendo en cuenta que para que todas estas cuestiones ocurran se necesita de una base biológica importante. Y entender la base biológica, como dije al comienzo, no es entender solamente el cerebro, sino entender el ser humano como un proceso en el tiempo evolutivo, ¿sí? Nosotros tenemos una construcción en el tiempo de 3.500 millones de años. Es decir, desde la aparición de la primera célula en el planeta, ¿sí? Y este intercambio de materia y energía con el medio, ¿sí? Hasta empezar a formar estructuras cada vez más complejas, dando lugar a la cantidad de reinos, de filos, de órdenes, de familias, hasta que se empieza a generar estructuras mucho más complejas que en el ser humano podemos
denotar un sistema nervioso central y periférico extremadamente avanzado, con un núcleo, que es el cerebro, en el cual interpreta los procesos internos y externos de una manera increíble. Entonces, teniendo en cuenta nuestra biología, teniendo en cuenta nuestra decodificación de nuestro propio genoma, entendiendo qué son los genes, cómo interactúan los genes con el medio, cómo dan lugar a la aparición de la arquitectura celular y cómo nuestros genes se autorregulan, aparte de eso, nuestro genoma nos da nuestra primera impronta personal, es decir, nuestra primera identidad. Nuestra segunda identidad está acá, es nuestro cerebro, ¿no? Es nuestra personalidad del conjunto de redes nerviosas que forman nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Entonces, es importante no solamente entender la psicología de una persona, sino entendemos cómo funcionan los órganos biológicos y la importancia que tiene la genética para la expresión de determinadas cualidades y cómo estas son estructuras dinámicas. Y cuando me refiero a estructuras dinámicas, los genes interactúan constantemente con el medio. Entonces, para no irme tanto por la parte del descubrimiento del genoma, cosa que yo ahora más o menos te voy a dar algún ejemplo, voy a terminar tu pregunta, que me preguntabas un poquito de neuroeducación y sus bases. Entonces, como tenemos este cerebro emocional, ¿sí? Este cerebro emocional también llamado el sistema límbico, que interactúa de manera directa y dinámica con la parte cognitiva y la parte de supervivencia, con los del tronco cerebral, nosotros podemos entender cómo pensamos, podemos entender cómo nos autorregulamos emocionalmente, cognitivamente. Entonces, todo este proceso importante del conocimiento del cerebro, cuando lo aplicamos de manera didáctica, surge esta nueva disciplina que se está enseñando en todo el mundo, que es la neurodidáctica, que es la manera en la cual nosotros generamos que este mecanismo en la neuroeducación se lleva adelante con características propias por edades, por ejemplo, características propias por identidades, ¿no? La neurodidáctica empieza a individualizar mucho el aula, entender que todos los procesos de aprendizaje son diferentes, entender que son todos diferentes, ¿sí? Desde, como yo digo, desde nuestra genética hasta nuestro cerebro, aprendemos todo de manera diferente. Entonces la neurodidáctica permite de alguna manera seleccionar adecuadamente los planteamientos metodológicos y las mejoras en los procesos de aprendizaje. En este caso, la neurodidáctica también lo que hace es pretender encontrar la manera más eficaz de enseñar a explicaciones sobre el funcionamiento, sobre sus necesidades y también sobre su potencial. Eso, bueno, como una pequeña introducción a la neurodidáctica, ¿no? Pensemos, Maximiliano, que hay muchas personas que hoy nos están escuchando desde Paso de los Libres Corrientes, a través de nuestras plataformas digitales y todas las plataformas de comunicación, que a lo mejor entran en contacto por primera vez con este concepto de neuroeducación, neurodidáctica, neurociencia. Me gustaría que para todos ellos nos cuentes por qué es importante tomar los hallazgos de la neuroeducación para transformar las formas de aprender de nuestros alumnos. Bueno, básicamente porque tanto la neuroeducación como la neurodidáctica tiene propuestas bastante específicas, diría yo. Por ejemplo, basa lo que es la importancia de un aprendizaje colaborativo, el uso de las nuevas tecnologías, cómo impactan en nuestro aprendizaje, nuestra atención, en nuestra memoria. Habla también muchísimo sobre la flexibilidad de los métodos para en esta nueva etapa. Por ejemplo, Misiones tiene una ley tanto de educación emocional como una ley de educación disruptiva. Ambas leyes tratan, por ejemplo, de invertir el modo tradicional de la clase. ¿Por qué se llama disruptivo? Porque ofrece mecanismos alternativos, flexibilidad en los métodos de enseñanza y aprendizaje, adaptando el funcionamiento del cerebro, el entendimiento de cómo funcionamos nosotros, lógicamente en general, con el entorno. Entonces también la idea de aprender los aspectos de las propuestas de neuroeducación es la idea de crear también un clima emocional agradable, cómo también comprender y gestionar sentimientos, emociones. Porque uno de los recursos limitantes que tenemos en el aula es la atención.
para tener atención, nosotros necesitamos primero gestionar una emocionalidad en el aula, ¿sí? Lo primero que entra en nuestro cerebro, por medio de todos nuestros sentidos, por nuestro sentido, es la emoción, es decir, se activa el cerebro emocional y luego pasa a la parte de la función ejecutiva, de la parte del razonamiento. Entonces es importante que si queremos, por ejemplo, gestionar este recurso limitado, que es la acción, tenemos que generar anteriormente una emoción. Y para generar esta emoción también tenemos que brindar una novedad, una innovación, ¿sí? Una sorpresa. Eso muchas veces activa este circuito importante que hoy lo conocemos. Entonces, yo creo que entendiendo el funcionamiento del cerebro, entendiendo cómo el ser humano aprende y cómo se conectan las redes neuronales y esta dinámica neuroplástica, como decías al comienzo, podemos interpretar tanto éxitos y como todas las emociones son necesarias y nos generan una adaptación. Es decir, el ser humano presenta las emociones que le muy mal visto, porque a veces le dicen negativas o positivas. Realmente no existen emociones ni negativas ni positivas. Todas las emociones son necesarias. Y cuando hablamos de emociones, no estoy hablando de sentimientos. A veces también hay maneras muy diferentes de hablar de emociones, pero toda la vida tiene emociones, ¿sí? La emoción, entonces podemos entender como una emoción como la capacidad de entendimiento de una situación. Pero una bacteria también entiende una situación ante un medio adecuado o inadecuado, una planta, animales inferiores, animales superiores. Entonces, lo que sí tenemos que identificar quizás es la diferencia entre una emoción básica a una emoción compleja. Como el ser humano tiene un circuito o un sistema nervioso muy avanzado, entendemos de otra forma los contextos y los medios. Ahora, surge algo en nosotros, seres humanos, que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos permite crear habilidades o competencias socioemocionales, como la autorreflexión, la autoconciencia, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y esas competencias o habilidades socioemocionales son tenidas en cuenta por la neuroeducación y por la neurodidáctica, ¿sí? Por eso yo hablaba de flexibilidad de los métodos, crear un clima emocional agradable, autorregulación o gestión de las emociones. Esto es importante porque necesitamos emocionarnos para aprender. Necesitamos empatía. La empatía es el primer paso a la construcción del conocimiento, ¿sí? La empatía es una capacidad superior, es el entendimiento, ¿sí? Es lo que, como dicen muchos, ponerse en el lugar del otro. Pero es mucho más que ponerse en lugar del otro, es llegar a sentir de manera virtual lo que puede llegar a estar sintiendo la otra persona. Y eso se logra mediante la decodificación gestual, por ejemplo, o del comportamiento, entendiendo. Esto es importantísimo, por eso yo creo que la educación emocional con las herramientas de la neuroeducación van a transformar no solamente el sistema educativo, sino van a transformar los modos de conocer, los modos de enseñar y la forma de vincularnos, ¿no? De una manera más armónica, lógicamente. Sin duda es así, y la apuesta está en eso, justamente en hacer de nuestros ciudadanos agentes pasibles de crear y recrear nuevos conocimientos y bueno, la provincia de Misiones está apostando con toda su estructura y toda su legislación para que esto sea posible. A partir de esa concepción y pensando en los saberes que van a aprender los alumnos, ¿a qué llamamos aprendizajes significativos? Y en ese contexto, ¿cuáles son los nuevos desafíos a los cuales se enfrenta el sistema educativo actual? Bueno, cuando nosotros hablamos de desafíos, por ahí yo me voy un poquito atrás también en el tiempo, porque es una palabra interesante, es una palabra que a nosotros, como seres humanos, hace muchos años, hace unos 7 millones de años, cuando la parte paleontológica descubre, ¿viste?, los primeros restos de los australopitecos, llegamos a medir la capacidad craneana, ¿sí?, de 7 millones de años, hacia los otros descendientes del ser humano, el Homo neanderthalensis. Vemos cómo nuestra capacidad craneana, por ejemplo, fue en aumento. Entonces muchos investigadores se preguntan realmente
qué fue o qué ocurrió de manera ambiental o de manera personal o genético-metabólica, para que el cerebro pasara de 400 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos, era como 1,5 litros. Hace poquito en la revista Nature, si mal no recuerdo, este año, el año pasado, salió publicado que fueron los desafíos que pasó el ser humano primitivo, hizo que el cerebro creciera en estos, que para el tiempo evolutivo, 7 millones de años, muy poquito para tiempos evolutivos, ¿no? Desafíos como el fuego, herramientas, el lenguaje, capacidades sociales hicieron que el cerebro se expandiera. Entonces, si hoy por hoy nosotros entendemos estas herramientas importantes que pasó en el hombre, más allá que fueron miles, millones de años, nosotros podemos entender que los desafíos son importantes para que el cerebro se mantenga sano y dinámico, ¿sí? Entonces, actualmente nosotros tenemos desafíos que enfrentar, ¿sí? Y cuando hablo de me refiero a problemas y a problemáticas que engloban muchísimo al impacto de un cerebro sano. Hay un impacto sociocultural muy fuerte, hay un impacto nutricional muy fuerte, hay también otro impacto tecnológico que influye muchísimo en el desarrollo de nuestras capacidades ejecutivas o capacidades cognitivas superiores. Entonces hay que entender, primero de todo, que estamos en una transición, ¿sí? Nuestro sistema educativo está en una transición, podemos llamarle un modelo anterior y un modelo nuevo, un modelo presente, ¿sí? Porque estamos hablando de nuevas revoluciones del conocimiento dadas por las nuevas ciencias como la genómica, la robótica, ¿sí? La nutrigenómica, también el entendimiento de cómo los determinados nutrientes afectan nuestros genes de manera epigenética. Es decir, hay toda una ciencias que se están entendiendo y aplicando y conociéndonos mejor a nosotros, conociendo nuestra privacidad celular, nuestro secreto desde el ADN, entendiéndonos, es como nos estamos decodificando nosotros. Ahora, en esta nueva transición de lo que se sabe, de lo que se está aplicando, tenemos que empezar al sistema educativo. ¿Por qué? Porque la tecnología ya forma parte trascendental en nuestras vidas y la utilización de las tecnologías tiene que ir acompañado sí o sí de la enseñanza, las capacidades socioemocionales, ¿sí? Mucha gente habla de esta fusión humano-robot, ¿no? Lo que se ve, este famoso transhumanismo que tanto hablan, es la manera como se fusiona el humano con lo tecnológico. Bueno, hoy por hoy hay nuevas disciplinas como la nanobótica, que es la creación de nanobots, que son pequeñas sustancias que tienen un fin determinado en el organismo, pueden atacar células cancerígenas, por ejemplo, darnos entendimiento de alguna situación particular en un órgano. Es decir, estamos avanzando muchísimo en la tecnología, pero esto debe ir acompañado también de nuestras capacidades emocionales. Hoy por hoy en el mundo, muchas empresas del mundo, muchos trabajos del mundo, valoran tanto las capacidades o los recursos cognitivos como el coeficiente emocional, ¿sí? Estas son dos cosas importantes de cómo entendernos, cómo autorregularnos nosotros emocionalmente, cómo entender a la otra persona, cómo trabajar en equipo, de manera colaborativa, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, yo creo que estamos en esta transición y nos genera un desafío para docentes que deben estar constantemente capacitándose. Hace poco me hacían unas preguntas sobre cómo implementar la educación emocional en provincia, desde cero, ¿no? Y yo digo, bueno, primero todo, para empezar a trabajar cuestiones que son novedosas para todos nosotros, yo creo que hay que empezar primero por la teoría, como yo siempre digo, hay que empezar a entender que hablamos para decisión. Porque muchas veces queremos ver resultados inmediatos sobre algo que decimos que funciona, pero para eso tenemos que entender, capacitarnos y saber de qué hablamos. Por eso es importante siempre conocer nuestra biología, ¿sí? Conocer cómo funcionamos nosotros, conocer un poco nuestra psicología, ¿sí? Nuestra pedagogía. Entonces ahí vamos un poco intercambiando y vamos de manera
articuladas, generando un poco de conocimiento todas de varias áreas o de todas las áreas para dar después una respuesta mucho más integrada y articulada a un mundo que está en constante cambio. Yo creo que hoy por hoy el mayor desafío que tiene el sistema educativo es la incorporación de nuevas guías, ¿sí?, en los mecanismos de enseñanza y aprendizaje, y mantener este recurso limitado que yo decía hoy, mantener la atención, sin necesidad de generar, de crear un circo en el aula o en la escuela. Muchas veces uno piensa que hay que empezar a hacer ruido, romper, tirar para llamar la atención. No, simplemente hay que cambiar el modo de ver la clase, sin decir que lo anterior o lo tradicional es malo. En un momento hay que empezar, sino hay que empezar a hacer una fusión. Por ejemplo, el mobiliario de las escuelas, los colores activan que el estudiante, por ejemplo, se encuentren sentados de manera circular, mirándose cara a cara, que puedan interactuar, que puedan aprender entre pares, que el docente tenga, por ejemplo, la capacidad importante de entender a los estudiantes y entender que tienen mecanismos diferentes de aprendizaje, de enseñar que el fracaso y el error forman parte del aprendizaje también. Generar este clima emocional hace que se desbloquee el miedo en muchos estudiantes. Y desbloqueando el miedo, desbloqueamos, por ejemplo, uno de los neurotransmisores que conocemos en altos niveles de corteles de ansiedad, y eso bloquea muchísimas las funciones ejecutivas cognitivas, por ejemplo, para pensar. Entonces, hay países que hoy por hoy están utilizando el mindfulness o la atención plena, que es un estado de relajación neuromuscular por un proceso de respiración, ¿no? Se enseña al estudiante a pensarse a sí mismo, a sacar un poquito el ruido de fondo que muchas veces traen de la casa o traen de la afuera en general, empezar a centrarse uno mismo, la atención plena, es un ejercicio de respiración que oxigene parte de nuestros tejidos y del cerebro justamente, y bajar un poquito el cortisol, ¿sí? Entonces, cuando bajamos el cortisol, otros neurotransmisores, como la acetilcolina, por ejemplo, empiezan a circular y nos sentimos mucho más relajados, más tranquilos. Sacando ese ruido de fondo en el cerebro, podemos focalizar y atender, ¿sí? Por eso yo digo que la atención es un recurso limitado y hay que saber cómo generarla también. Esa atención plena que es tan preciada, ¿no? Sí. que tanto la apreciamos desde la meditación, desde los ejercicios de poder anclar en el presente, siempre disfrutando este maravilloso regalo como es este vivo ahora, en este momento, que es lo único real, lo que está transcurriendo es esto. Entonces, efectivamente, sacarnos ese ruido nos permite poner el foco, como siempre decimos, poner la atención en la intención, y en este caso se trata del aprendizaje. En función de ello, ¿cuál es la edad ideal o a partir de qué edad podemos aplicar o podemos comenzar a aplicar estos principios de la neuroeducación? Bien, antes de responderte eso, me acordé que me preguntaste cuándo un aprendizaje era significativo. A veces me voy por las ramas y me olvido. Sí, tal cual. Bueno, te respondo rapidito la anterior y después yo te digo lo de la aplicación por las edades. Bien. Vos me habías preguntado cuándo un aprendizaje es significativo. Sí. La información en una clase, por ejemplo, es captada por medio de nuestros sentidos, ¿sí? Estamos en una clase y toda la información se capta por todos nuestros sentidos. Y después pasa primero todo por el sistema límbico, el cerebro emocional, es donde primero va toda la información que capta nuestros sentidos, antes de ser enviada a la corteza cerebral, que es la encargada de estos procesos cognitivos. Entonces, nosotros decimos, ¿cuándo es significativo? Cuando generamos, por ejemplo, el factor sorpresa o novedad, activando la amígdala, activando el cerebro emocional. Entonces, es importante a veces buscar, para buscar la atención, conseguir activar el cerebro emocional. De ahí, entonces, que usar en la clase elementos que rompan con la monotonía benefician el aprendizaje. Yo te doy un ejemplo chiquitito con respecto a esto. Para aprender a hablar, por ejemplo, el cerebro está más receptivo desde que uno nace hasta los 7 años aproximadamente. Pero esto no quiere decir que después no se pueda adquirir el lenguaje. La plasticidad del cerebro permitirá hacerlo, aunque va a costar un poquito más. Eso es lo que se llama neuroplasticidad. Entonces, lo importante para que un aprendizaje sea
fijado, sea apropiado o sea significativo, hay que generar estrategias pedagógicas acordes a un nuevo modelo con esta predisposición cerebral a adquirir nuevos contenidos concretos por etapas, ¿sí? Entender, por ejemplo, qué edad está más receptiva para aprender idiomas. Cuando es adolescente hay que saber por qué, por ejemplo, estamos hablando, somos seres biológicos con reproducción sexual, en el cual hay picos hormonales dados por glándulas endocrinas, y hay que saber cómo esas glándulas endocrinas sexuales imparten también un cambio en la conducta, que en este caso son los caracteres sexuales secundarios, y sabemos que en los adolescentes nosotros tenemos que tener un mecanismo de enseñanza y aprendizaje que va a estar acorde con esa etapa, ¿sí? Es decir, el cerebro es plenamente emocional cuando uno es adolescente. Entonces, hay que ir entendiendo nuestra biología, nuestra neurociencia, para ir adaptando por procesos o por etapas con los diferentes estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿desde cuándo se puede empezar a impartir la neuroeducación? La educación emocional comienza en el útero materno. Esto hay que entender, que la educación emocional comienza en el útero materno. Durante la formación del embrión, en el útero materno, nosotros sabemos que absolutamente todas las emociones de la madre y también todas las respuestas químicas, desde la nutrición, ejercicio físico, etcétera, está en contacto directo con el desarrollo del embrión. Ahora, hay algo importante que hay que tener en cuenta respecto a las madres embarazadas, que son muy ansiosas y tienen altos niveles de cortisol. Es decir, madres estresadas, hay que tener en cuenta que estos neurotransmisores u hormonas que genera la madre pasan directamente al líquido amniótico. Muchos de ellos pasan al líquido amniótico, hormonas o químicos, y muchas de estas sustancias químicas tienen un efecto directo en la formación del cerebro del embrión o del feto, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aumentos crónicos de cortisol en las madres estresadas o ansiosas hacen que muchas de las células neuronales del cerebro en formación no migren a su posición correcta, y según estudios vieron que después de varios años de nacimiento, estas criaturas tenían menor coeficiente intelectual, por ejemplo, culpa de madres altamente estresadas o con altos niveles de cortisol. Entonces vamos viendo cómo hay una predisposición del entendimiento de una educación emocional, ¿sí?, desde la concepción. Después, lógicamente, esto se va trabajando por etapas. En los primeros años de vida, por ejemplo, la neuroeducación propone que el niño o la niña esté en contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque acá existe una lógica. Nosotros nacemos científicos, por así decirlo, porque nacemos curiosos, queriendo descubrir absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, porque es la manera en que tenemos de entender todos nuestros sentidos, ¿sí? El olfato, el gusto, la audición, el tacto. Porque a medida que más vamos controlando nuestro sentido, mayor circuitos o redes neuronales vamos formando, y con eso mayor entendimiento del mundo, ¿sí? Por eso es importantísimo en los primeros años, de acuerdo a la neuroeducación, en el cual se está formando y expandiendo el cerebro, ¿sí?, con estas redes neuronales, esté en contacto con la naturaleza, esté en contacto con sus sentidos, ¿sí?, que se descubra, que sea curioso. Y después, lógicamente, comenzar durante los primeros años, tanto en el nivel escolar, ¿no?, empezar a trabajar lo que es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares. Es el órgano social más importante del universo, ¿sí? Es altamente social, entonces nosotros aprendemos muchísimo con el otro. Tenemos esa capacidad importante de trabajar en equipo y colaboración, que eso hace que se despierte muchísimo también la atención. Maxi, hace más de 30 y pico de años, cuando estudiamos los primeros principios de la psicogénesis del aprendizaje, nos sentíamos muchas veces deslumbrados, porque de a poquito nos íbamos dando cuenta que el protagonista en realidad del proceso de aprendizaje es el alumno. El docente solamente pasa a ser como un motivador o un agente que va a introducir el nuevo conocimiento, el nuevo concepto, se lo va a presentar despertando la curiosidad por el aprendizaje. Y realmente cuando como docentes en un aula, ya sea de niños o de adultos, vemos cómo las personas se apropian de ese nuevo saber con mucha curiosidad y pueden crear y recrear un nuevo concepto a partir de la incorporación de esos contenidos,
aparece la magia del aprender, ¿no? Del aprendizaje. ¿Cómo logramos que un docente hoy comience a introducirse en estos temas y a incorporar los conceptos de la neuroeducación o a formarse como neuroeducadores para ser realmente agentes de cambio frente al aula? Bueno, a mí me tocó trabajar y yo soy investigador científico, trabajé en Estados Unidos muchos años, en Nueva York, en Michigan, donde me especialicé, también estuve en Suiza, me tocó ver otros sistemas educativos, me tocó ver de qué otra manera se incorporan innovaciones en el aula para mejorar o fortalecer los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Primero todo, lo que el docente tiene que saber es que no tiene que tener miedo a incorporar cosas nuevas. Y tampoco el docente tiene que entender que no todo lo tradicional está mal, sino que hay que empezar a generar amalgamas de lo tradicional con lo nuevo, ¿sí? Empezar a ver de qué forma los estudiantes aprenden, pero en el aprender haciendo. Muchas veces nosotros vemos que el estudiante, como decías recién, son los actores principales del sistema educativo, pero el docente tiene una importancia que es invaluable como guía de esta educación, tanto de contenidos o de la parte cognitiva como la parte emocional. Ellos deben ser la guía, porque si bien los estudiantes aprenden también, son muy autodidactas, hoy por hoy por la tecnología, tenemos que centrarnos en el docente también. La capacitación continua del docente de cómo las nuevas tecnologías, tanto las TIC o TAC, ¿sí?, imparten en los mecanismos de aprendizaje, en los modos de conocer, generando situaciones de enseñanza determinada y generando secuencias didácticas que estén acorde al grupo. Muchas veces nosotros como docentes, yo también soy docente, generamos una planificación antes de ingresar al aula, ¿no? Una planificación ya sea trimestral, semestral, anual. Pero teniendo en cuenta cómo es nuestro cerebro, cómo van aprendiendo de esta nueva forma que yo les comenté, los estudiantes desde chicos, tenemos que empezar a ver el grupo primero, ¿sí? Ver el grupo, tratar de denotar algunas diversidades que encontremos en el aula, ver qué podemos empezar a generar con ese grupo y balizar un poco. Muchos docentes dicen, no, pero eso es mucho más trabajo. Sí, en realidad es más trabajo, pero tenemos que hablar que no todos los estudiantes son diversos. Estamos hablando de que todos los cursos, que todos los estudiantes son diversos y empezar a entender que hay mecanismos diferentes de aprendizaje y ver e ir probando determinadas cuestiones. No hay una receta mágica, para decir esto funciona así. Pero lo que sí les puedo llegar a decir es que los docentes sabemos que hemos de actuar manipulando los procesos de atención y conciencia de nuestros estudiantes. Es decir, la experiencia en el aula para nuestros estudiantes, todo tiene que resultar emocionante. Eso es lo que hay que saber. Se tienen que emocionar, les tiene que gustar, ¿sí? Y para eso también el docente tiene que tener pasión con lo que hace. Para ello hay que relacionar los contenidos académicos con experiencias cercanas a la vida cotidiana, ¿sí? Hay que tratar de traer un poquito de lo que se está hablando en la teoría a ejemplos de la vida cotidiana, y para eso se vale muchísimo de esta interacción con los estudiantes, que cuenten un poco de qué traen ellos también consigo, ¿sí? Para que ellos se apropien de un contenido, se apropien de un proyecto o de un aprendizaje, es necesario que ellos también puedan opinar de con qué ejemplo de su vida cotidiana pueden relacionar lo que se está haciendo, sea del área de la ciencia que sea. En la vida real, en realidad, a veces está muy alejada de lo que es la parte académica. El progreso en realidad se alcanza como consecuencia de la resolución de problemas de una forma cooperativa. Y para ello se requieren deseos, motivaciones, recompensas. En definitiva, una activación y una eficiencia cerebral. Aunque cambiar estos patrones de conducta, lógicamente, no es un proceso, pero hay que entender que, primero todo, tiene que generar esta emocionalidad, este trabajo cooperativo entre pares y esta activación
¿sí? De la atención. Y yo te puedo llegar a decir que la educación que permita optimizar la atención alcanza la excelencia. Y para eso, bueno, nos valemos de todos estos recursos a veces tan importantes, ¿no? Es apasionante. Realmente, Maxi, se me ocurre que vamos a tener que hacer unos cuantos programas más para poder acabar el tema, porque es realmente apasionante. Y antes de ir a experiencias de éxito, me gustaría que tomemos también esa faceta, ese costadito donde los trastornos del neurodesarrollo muchas veces también afectan esa capacidad de aprender, y al no tener conocimientos o no tener la experiencia como para incorporar estrategias y herramientas para tratar al alumno con este trastorno, el docente se encuentra con dificultades, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar los trastornos del neurodesarrollo desde la perspectiva de la neurociencia? Bueno, eso sí es un gran desafío, porque primero de todo, cuando hay un trastorno, tiene que pasar por una parte médica importante y tiene que haber un diagnóstico, ¿sí? Y en base a ese diagnóstico específico, tratar que el docente se especialice. Hace poquito también me consultan docentes que tienen chicos con, bueno, no quiero decir estudiantes con capacidades especiales ni diferentes, porque ya me dijeron, no, son discapacidades. Bueno, a veces uno dice capacidad, otro dice, con competencias diferentes, habilidades especiales, ¿viste? Uno ya por ahí no sabe cómo llamarlo, pero algunos dicen, bueno, no es una discapacidad. Para eso hay que saber el diagnóstico, para eso hay que capacitarse específicamente. Yo no te puedo decir un diagnóstico ya específico de un problema del neurodesarrollo, pero mecanismos de aprendizaje diferentes y de acuerdo a esa patología hay que estudiar o especializarse para ese caso específico, ¿sí? Por ahí, bueno, nosotros tenemos una ley de inclusión, ¿no? Una ley de inclusión social en la cual muchos chicos con algunos problemas de atención, algunos con problemas de hiperactividad, algunos con patologías, como decimos, de neurodesarrollo, algunos con discapacidad están involucrados en los mismos grupos. Y eso a mí me parece, dentro de todo bien, pero lo que sí me parece es que el docente debe capacitar y debe entender cómo aprende esta persona con esa capacidad distinta o con esa discapacidad, ¿sí? Es un desafío y actualmente en la mayoría del ámbito educativo se está pidiendo capacitaciones específicas para cada uno de los trastornos que afecten, por ejemplo, el cerebro, ¿sí? Sabes que en marzo, abril del año 2020, cuando esta pandemia acuciaba ya a nivel mundial y los primeros coletazos llegaban a Argentina, decíamos en ese entonces que tal vez sea el sistema educativo quien más tuvo que, de alguna manera, amalgamarse con estrategias para poder llegar desde la virtualidad a la atención de cada uno de sus alumnos, que normalmente estaban en un salón de clases todos nucleados, ahora todos dispersos en ambientes diferentes, con familias diferentes y realidades muy diferentes. Sin embargo, es meritoria la labor de docentes, de educadores, de todas las áreas, desde la primaria hasta la universidad y hasta los posgrados, cómo lograron utilizar estrategias para que el conocimiento llegara al alumno y se despertara eso que nosotros buscamos como docentes, siempre despertar la curiosidad en el alumno. Desde la actividad que vos estás desarrollando como director y con toda tu experiencia como investigador en neuroeducación y en neurociencia, me encantaría que nos cuentes algunas experiencias de éxito, ya sea que las hayan vivido en Argentina o que las hayas podido ver en el exterior y que puedan ser como emblemáticas para que este tema realmente impacte en cada uno de nuestros oyentes. Bueno, es una pregunta una respuesta muy amplia para casos de éxito, pero sí, hay muchos casos de éxito que podemos compartir, que es importante. Antes que nada, lo que hablabas sobre la pandemia sacó muchas cosas buenas y malas en el ser humano porque fue un cambio en el contexto o en el entorno de golpe.
en el cual pasamos de ser seres extremadamente sociales con contacto a seres virtuales. Sí, que en realidad, por eso digo, la pandemia afectó, aparte de haber ocasionado muchos problemas sanitarios, económicos, etcétera, nos sacó ese contacto importante y esa necesidad del vínculo personal importante para un desarrollo cerebral sano. ¿Sí? Por eso se habló muchísimo de no extender los procesos de cuarentena o los procesos de aislamiento, porque la próxima pandemia que se venía era la pandemia de salud mental, que es importante tener en cuenta. Por eso este gran desafío de los docentes de utilizar el medio o la tecnología para un beneficio de la educación fue desafiante, fue muy bueno en realidad para mantener este vínculo pedagógico importante, ¿no? Y esta nueva revinculación mediante la tecnología. Ahora, nosotros aprendemos porque el cerebro es altamente dinámico y existen periodos críticos en los que un aprendizaje se ve más favorecido que otro de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, para comentar de algunos casos de éxito, por ejemplo, de cómo, yo también quiero hablar, estoy hace ya 9 años en educación. Anteriormente era referente provincial de ciencias, fui coordinador provincial de ciencias y ahora estoy como director de ciencia y tecnología. Y en mi coordinación anterior de ver la aplicación de algo muy importante que impactó más que nada en el nivel primario, nosotros 4 años trabajamos con los laboratorios de ciencias naturales, ¿sí? Pero ¿qué hicimos de novedoso con estos laboratorios de ciencias naturales para toda la provincia? Mediante el Plan Nacional de Enseñanza de las Ciencias Naturales, se dotó a todas las escuelas primarias de la provincia con recurso laboratorio, ¿sí? Un recurso hermoso de laboratorio para laboratorio de física, de química y de biología, para tanto primero como segundo ciclo de la primaria en la provincia, para todas las modalidades de las escuelas primarias. Lo que vi novedoso es que nosotros incorporamos la figura de un acompañante didáctico. Ese acompañante didáctico generaba secuencias didácticas para trabajar con estos recursos de laboratorio en el cual los estudiantes se apropiaban, ¿sí?, de su propio experimento, individuales y en grupo, y compartían esta experiencia. Entonces teníamos un acompañante didáctico, que era un especializado en investigación, en laboratorio, junto con el maestro y junto con los estudiantes. Acá lo importante fue el aprendizaje basado en proyectos, en juegos y en resolución de problemas, que en realidad nosotros le pusimos estos títulos, pero para ellos eran juegos, ¿sí? Se divertían. Entonces, nosotros le brindamos a estos estudiantes la capacidad de crear, ¿sí?, bajo una secuencia didáctica en la cual decíamos, bueno, entonces ellos empezaron a jugar con los pesas, con el microscopio óptico, a descubrir y ser partícipes de su propio proyecto. Si ellos creaban su propio proyecto, trabajaban en pares, de manera colaborativa, y el tiempo volaba. Ahora me preguntas, ¿qué pasó después de 4 años? Las pruebas, nosotros tenemos las pruebas a aprender, las pruebas PISA, que son internacionales. En las PISA que tuvo la Argentina, nosotros específicamente en Misiones, lo que hicimos fue tener 13 puntos porcentuales más que la prueba PISA anterior en ciencias naturales, específicamente, es decir, recurso didáctico, pero un recurso didáctico en el cual estaba contextualizado con la figura de un acompañante didáctico que le permitía enseñar, mostrar los procesos y le da la libertad de crear, pudo generar una apropiación significativa de los contenidos que se dictaban en la escuela primaria y pudimos ver reflejado en estas evaluaciones. En este caso, como prueba de éxito que vimos y que analizamos, vimos también la alegría de aprender, ¿sí? Porque acá hay una emocionalidad muy fuerte que se estaba trabajando en que mismos chicos puedan ser partícipes de lo que están haciendo y puedan entender y explicarle. Por eso, a veces este aprendizaje colaborativo o el aprendizaje entre pares
hace que muchas veces el aprendizaje sea aún más significativo para ellos y después te lo explican de una manera mucho más emocionante. Y bueno, por ahí de esta manera nosotros creamos esta novedad mediante unos recursos que fueron bien utilizados y bien planificados en secuencia. ¿Por qué? Tenemos que aprender como docente que nosotros no podemos venir al aula y tirar algo y decir, bueno, esto tiene que por arte de magia funcionar. Existe una planificación docente muy importante que se tiene que hacer antes y esa planificación docente tiene que tener en cuenta las capacidades cognitivas y las capacidades socioemocionales. ¿Sí? Estas capacidades deben ser trabajadas en el aula y luego los marcos y otras de capacidades que hoy por hoy se está trabajando de manera disruptiva, que es importante. Pero yo creo que en este caso la creatividad funcionó como un motor disparador de la apropiación de contenidos. Maravilloso, Maxi, se nos pasó la hora volando, una hora de programa increíble, la verdad que disfruté muchísimo escucharte, es apasionante el tema y ver cómo ha evolucionado desde nuestra formación hace 20, 30 años atrás, la experiencia que vinimos cosechando en este tiempo, tras permanentes capacitaciones y actualizaciones y ver cómo todo va creciendo y se va innovando y las nuevas tecnologías van de la mano en todo esto para hacer una herramienta, un compañero en este proceso y un ayudante muy valioso porque viene de la mano del niño, del adolescente, que hoy tiene esas tecnologías incorporadas a su vida como cepillarse los dientes, el manejo del celular, una tablet, controles remotos, sistemas automatizados ya prácticamente, y es fantástico. Ha sido para nosotros un placer, realmente un placer, tu participación en este espacio, tu contribución para con la revista Integrar del Grupo Educativo Integrar Bienestar, que en la revista número 10 ya vamos a tener una nota excelentísima sobre neuroeducación para aprender, para seguir integrando estos conceptos que tan bien nos hacen. Así es que en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos hacerte llegar nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por haber dicho que sí desde el primer momento que te contactamos, gracias a nuestra amiga y colaboradora también, Cristina Ávila, a quien le mandamos un saludo enorme, e invitarte a que sigas participando y seguramente vamos a tener un próximo bloque muy, muy rico porque también sabemos que estás trabajando con todos estos conceptos de la neurociencia aplicada al deporte de alto rendimiento, que para nosotros en Misiones, en esta región con el CEPAR y con todo lo que se está haciendo es realmente valiosísimo. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Y a toda nuestra audiencia, como siempre, nos volvemos a encontrar los martes y jueves a las 10 a.m. de Argentina. Si no estás en Argentina, chequea la diferencia horaria de tu país para poder vernos en vivo, para poder seguirnos a través de todas nuestras plataformas de comunicación. Y atentos, porque la revista Integrar número 10, acompañando los 100 programas, los 100 capítulos para toda nuestra audiencia, está ahí, inminente, prontita a salir. Nos encontramos pronto. Hasta entonces.